Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6, integrado por Gil García, Jesús Francisco, Ugna, José Jesús y su servidor, Soberanis Cortés Jorge Luis. Hoy le hablaremos del sistema de producción. Capítulo 2. Tecnología de producción del melón. 2.1. Preparación del terreno. Este cultivo se desarrolla mejor en clima cálido, a pesar de que existen ciertos híbridos adaptados a clima templado. La temperatura ambiental adecuada está entre los 18 grados centígrados y los 25 grados centígrados. El melón se puede cultivar además de invernadero calentado, sembrándolo en diciembre y haciéndole el trasplante siempre en invernadero en el mes de enero. El melón requiere uno de los suelos hundillos, franco y franco-arenosos, con una profundidad efectiva de 60 centímetros, rico en materia orgánica, en un pH de 6.0 a 7.0. Se adapta a otras condiciones de suelo, mientras siempre y cuando todos sean sueltos y bien drenados. 2.2. Siembra. Las siembras de la planta de los melones se realizan entre marzo y mayo, en filas alejadas a 1 metro la una de la otra. Sus raíces son fibrosas y largas. Se sugiere mantener las semillas alejadas por lo menos unos 50 centímetros unas de las otras. La siembra indirecta se realiza en charolas germinándolas, de preferencia que presenten una profundidad entre los 4 a 10 centímetros, con cavidades que van de los 21 a los 72. Dentro de las charolas se colocará un sustrato polvillo de peat moss o de coco previamente humedecido, colocando de 1 o 2 semillas por cada orificio de la charola o una profundidad de 1 a 2 centímetros. 2.4. Riego. El método de riego que mejor se adapta al melón es el riego por goteo, por tratarse de una planta muy sensible a los encharcamientos, con aporte de agua y nutrientes en función del estado fenológico de la planta, así como del ambiente en que se desarrolla. La utilización del acolchado reduce la evaporación, dando lugar a un ahorro en el consumo de agua. Riego de auxilio. Riegos de auxilio aplica inmediatamente después de la siembra una lámina de 20 centímetros sin mojar al centro de la cama. Aplicar riegos ligeros con una lámina de 7 a 10 centímetros en surcos alternos con una frecuencia de 15 a 20 días. Dejar de regar 15 días antes del acolchado. Riego manual por mangueras o regaderas. El riego manual con regaderas es el sistema óptimo para el melón. Se recomienda realizar el riego poco a poco para evitar la formación de grietas en el sustrato. Este es un problema habitual cuando se aplica el agua demasiado deprisa, provocando que el agua se escurra por las grietas saliendo por debajo antes de llegar a empapar la forma adecuada en el sustrato. Presurizado o localizado. El riego por goteo es utilizado en el 100% de la superficie de melón, requiriendo para su eficaz utilización una serie de directrices técnicas y agronómicas. 2.3. Labores de cultivo o manejo agronómico. Control de malezas manual, química, mecanizada, acolchado. Parte del manejo de malezas son las técnicas culturales o control de malezas no químico, como limpieza de todo tipo de maquinaria, tanto de preparación del suelo como la usada en cosechas o postura. Retiro de cubiertas plásticas, con lo cual se evita el transporte y dispersión, propagando la maleza. Tutores. Existen varios sistemas de tutores y el adecuado para cultivar melones es la malla melonera o malla espaldera. Podas.
Esta actividad realiza con la finalidad de favorecer la precocidad y el cuajado de las flores, controlar el número y el tamaño de los frutos, acelerar la madurez y facilitar la ventilación y aplicación de tratamientos fitosanitarios. Microtúnel. Para producir melón fuera de temporada o fecha temprana, siembra en enero y febrero, cosecha a los 75 días. Se propone el uso de túneles bajo o microtúneles, desige, desoje, etc. Solo se recomienda cuando la hoja de la parte baja de la planta está muy envejecida o cuando su extensivo desarrollo dificulta la luminosidad o la aireación, ya que lo contrario traería consigo una reducción de la producción. 2.5. Nutrición vegetal o fertilización. La fertilización es una de las prácticas agrícolas que tiene mayor importancia en el rendimiento y calidad del melón. Por lo general, la nutrición se suministra con fertilización, lo que facilita la distribución y el fraccionamiento de los nutrientes de acuerdo con las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Todas las formas de nutrición a la planta o fertilizar al suelo. Para mejor rendimiento y la calidad en el cultivo del melón se debe suministrar una adecuada fertilización para realizar un correcto abono del melón. Es necesario contar y conocer tres factores básicos: nivel de demanda del nutriente por parte de la planta, suministro del nutriente por parte de realizar el abono y eficacia de la fertilización. Química manual, mecanizada, etc. El buen estado nutricional de las plantas con elevados aportes de fertilizantes nitrogenados aumenta el crecimiento de sus poblaciones. Fertirriego químico orgánico combinado. El melón fertirrigado es sometido a un uso intensivo de insumos y aplicaciones de complementos nutricionales al follaje. El objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de foliares orgánicos e inorgánicos en la condición nutrimental, desarrollo, rendimiento y calidad del fruto del melón con acolchado y fertirriego. 2.6. Manejo de plagas y enfermedades. En la agricultura se entiende como manejo integrado de plagas o control integral de plagas a una estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios: físico, mecánico, químico, biológico, genético, legales y cultura para el control de plagas. Tipos de control o manejo: control de plagas químico, control biológico de plagas, control de plagas físico o mecánico, control de termitas. Manejo integrado. El manejo integrado de plagas es una forma de mantener los huertos de manera que el daño de enfermedades y plagas esté bajo nivel económicamente aceptable. Uso también reducido del riesgo de la salud humana y el medio ambiente, y también el costo de las producciones. Químico, orgánico, biológico, bioracional, etc. Bioracional es sencillamente un tratamiento biológico para evitar y frenar la producción de una plaga con bajo riesgo para el humano, también y vida silvestre. Esto pesticidas, insecticidas o plaguicidas, depende del caso, urge por la necesidad de dar una solución efectiva y a la vez sustentable a la industria agrícola. 2.7. Cosecha y poscosecha. No existen muchos indicadores y se cosecha a diferentes grados de maduración según la distancia del mercado y sus demandas. Un método aplicable
es evaluar el deprimimiento de la fruta de 1/4 a 4 cuartos de separación y de algunos cambios sutiles en la cáscara. La formación objetiva, como es la sandía, es la medición de los grados Brix. Métodos y técnicas de cosecha. Los melones se cosechan no tanto por su tamaño, sino por su grado de madurez. Se sabe que están listos cuando tienen un color verde oscuro uniforme y la fruta se desprende suavemente de la planta. Además de la piel, se habrá formado un dibujo de red bien definido y realizado. Selección de la cosecha según la especie o mercado. La madurez fisiológica se refiere a la etapa de desarrollo de la fruta u hortaliza en que se ha producido el máximo crecimiento y maduración. Generalmente está asociado a la completa madurez de la fruta. Lavado, desinfectado, encerado, empaque. La administración del alimento mediante la EU-FDA sugiere colocar el melón a una fregadora y retirar toda la suciedad con el agua fría y luego frotar el melón con un cepillo firme. Capítulo 2. Tecnología de producción del tomate. 2.1. Preparación del terreno. Todas las formas de preparación del terreno según el sistema en el que se puede producir la especie, desde limpieza del terreno, preparación del suelo o sustrato, pocetas, eras, camas, macetas, etc. Se recomienda realizar un pase de arado y 2 o más pases de arrastro con el objetivo de dejar el suelo bien suelto y no compacto. Si el tomate se encuentra con alguna cepa compacta, afectará seriamente su desarrollo, por lo que se recomienda subsolar a una profundidad aproximadamente de 0.5 metros. 2.2. Siembra. Siembra de campo abierto. Se procederá a la elaboración de camas con o sin acolchado plástico. Las dimensiones de la cama dependerán del equipo disponible. Sin embargo, el acomodo recomendable es el siguiente. Distancia entre surco 1.5 a 1.8 metros. Distancia entre plantas 45 a 60 centímetros. Siembra en invernadero. Distancia entre un surco de 1.5 metros. Distancia entre plantas 30 a 50 centímetros. 2.4. Riego. El cultivo de tomate es muy sensible tanto a la falta como al exceso de humedad en el suelo, por lo que el cultivo en invernadero habrá que recurrir al riego, al cual que los cultivos al aire libre cuando hay escasez de lluvias. Normalmente el tomate se cultiva en la época más seca del año. La disponibilidad del agua es importante durante todo el ciclo, pero especialmente cuando la planta está en la etapa de semillero, antes de la formación de los frutos o en el día de mucho calor. Es la variedad indeterminadas de producción escalonada. Las necesidades serán más estables a lo largo de todo el ciclo, ya que la floración no seca. Riego de auxilio. Los riegos de auxilio por gravedad deben ser ligeros. Una lámina de 5 a 6 centímetros y un surco alrededor de 60 a 70 centímetros de largo. Después del trasplante es conveniente aporcar con el fin de conservar humedad. Cuando se inicia la floración, amarre del fruto, se debe tener un cuidado especial en mantener una adecuada humedad del suelo para evitar el aborto de estas estructuras productivas. Riego manual por manguera o regaderas. El riego manual con regadera es el sistema óptimo para un huerto muy pequeño o con pocos recipientes, de 3 a 4 macetas. Se recomienda realizar riego poco a poco para evitar la formación de grietas en el sustrato. Eso es un problema habitual cuando se aplica el agua demasiado deprisa, provocando que el agua se
oscura por las grietas, saliendo por debajo antes de llegar a empapar de forma adecuada al sustrato. Presurizado o localizado. Una opción alternativa y más beneficiosa es el riego por goteo. Básicamente consiste en tener una manguera perforada a distancia regular que gotearía agua generando una zona húmeda localizada en torno a la planta, únicamente donde es necesario. Al reducirse la zona húmeda, se reduce la cantidad de maleza y las pérdidas por infiltración, profundidad o correntía superficial. Además, si instalamos un programador de riego asociado, se podrá marchar riego automáticamente sin necesidad de estar presentes. Riego por aspersión. El riego por aspersión se asemeja más al modo de que la planta recibe el agua de la lluvia y emplea menor volumen de agua. El conveniente principal de ese riego es el que mejora periódicamente aparte área de la planta. Se corre el riesgo de causar daño a la floración, aumentar la proliferación de hongos o provocar quemaduras foliares. Otros sistemas. En el caso de no disponer en nuestro balcón o terraza de una toma de agua, podemos optar por montar el riego a partir de un depósito, el cual será colocado en la altura para permitir que el agua circule por gravedad. También existe la posibilidad de disponer de un depósito que recoja el agua de lluvia, conectando a la bajante de agua pluviales, aprovechando de esta forma esta agua para que es de mejor calidad que la de grifo. 2.3. Labores de cultivo o manejos agroquímicos. El herbicida con el mejor control químico de maleza de tomate de carácter fue Isoflutole, ya que redujo significativamente la población de la mayoría de la maleza encontrada y no afecta el rendimiento respecto a los testigos siempre limpio. El acolchado plástico es una práctica que se considera parte íntegra de la preparación del suelo. Consiste en el colocar bandas de plástico sobre el suelo. Tutores, espalderas e hilada. Es una práctica impredecible para mantener la planta erguida y evitar que la hoja y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta. Podas. Es una práctica impredecible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza en los 15 a 20 días del trasplante, con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados al igual que la hoja más vieja, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Acomodo de guías, microtúnel. Para el cultivo de tomate no se requiere aporque, práctica que se realiza en el suelo en arenados tras la poda de formación con el fin de favorecer la formación del mayor número de raíces y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena, desige, deshoje, etc. Es recomendable tanto en la hoja senescente con el objetivo de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo. Etapas de cultivo: crecimiento indeterminado, tallo principal y lateral continúa en crecimiento en un patrón continuo. El número de hojas entre la inflorescencia es más o menos constante. Orgánico de origen animal. Mezclas de sustrato orgánico e inorgánico, tamaño de partícula y proporción. En la mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, utilizando en la elaboración de un nuevo material, el tamaño de partícula, la proporción de su
respuesta en la planta. En México, los desechos agropecuarios son considerados un reservorio de contaminantes. Sin embargo, desde otra perspectiva, representa una industria con mucho potencial. 2.5. Nutrición vegetal o fertilización. Todas las formas de nutrir la planta o fertilizar en el suelo según el sistema de cultivo de la especie, contemplado, tratamientos, dosis, frecuencia de aplicación por vegetal, marina, mineral, bioles, compostas, vermicompostas, biofertilización, fermentados, etc. Hoy es un día de tomate, se ha cultivado en la hortaliza más importante de nivel mundial, ya que se produce en casi todas las latitudes. Uno de los factores determinados para lograr tomates de alta calidad y larga vida de aquel es sin duda alguna la nutrición del cultivo. Química manual, mecanizada, es decir, la técnica de fertilización es muy importante en el cultivo, mediante la cual los nutrientes del abono para tomates se combinan con el agua y llegan más directamente a la raíz. Esta planta necesita un abono semanal con fertilizantes líquidos para tomates en cuanto aparezca la floración. Fertirriego químico, orgánico y combinado. En los cultivos protegidos del tomate, al aporte de agua y gran parte de los nutrientes se la realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va a ser función del estado fenológico de la planta, así como de los ambientes que se están desarrollando. Manejo de plagas y enfermedades. Todas las formas de manejar o controlar plagas y enfermedades según el sistema de cultivo de la especie, contemplado nombre común y científico de la plaga y enfermedad, daños, síntomas, control o manejo. Tipos de control o manejo. Las plagas son un problema de peso para muchos de los cultivos. Para ello es positivo conocer cómo prevenir ese tipo de enfermedades que afectan todos los hortalizas. Si conocemos cuáles son los daños que provocan la fruta o la verdura, podemos prevenir el tipo o saber cómo corregir esas enfermedades. Manejo integrado de MIP o MIE. Para un agricultor no es fácil abandonar décadas de uso de agroquímicos y cambiarlo por un complejo programa de manejo integrado de plagas. Para ello es necesario un periodo de transición durante el cual él o la productora aplica y valida nuevas acciones y métodos de control. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo con el exclusivo control químico y las actuales propagaciones sobre el medio ambiente y la salud nos lleva a utilizar lo más pronto posible. Químico, orgánico, biológico, bioracional. De acuerdo a la FAO, la agricultura orgánica es un sistema de producción en que se trata de utilizar el máximo de los recursos de la agricultura, dándole énfasis en la fertilidad del suelo y la actividad biológica, y al mismo tiempo minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 2.7. Cosecha y post cosecha. El índice o indicadores de cosecha fisiológica, orgánica, ganoléptica y comercial de la especie. La calidad se evalúa por la apariencia, color, textura, valor nutricional, composición de la madurez del consumo, seguridad, sabor y aroma. El sabor es medido por los sólidos, solubles y ácidos orgánicos. La calidad post cosecha y la vida de los frutos de tomate son controlados por el estado de la madurez en la cosecha. El sabor del tomate es el resultado de diversos componentes aromáticos, volátiles y no volátiles, y una compleja interacción entre estos. Métodos y técnicas de cosecha. Disfrute del fruto de su trabajo. Tan pronto como se maduren los tomates, recójalos frecuentemente para promover la producción de más frutos. Recolecte usando tijeras de podar o retorciendo
los frutos hacia que se despeguen del tallo que los sostiene. No ale el fruto durante la recolección de la cosecha, ya que puede romper las delicadas ramas de la planta de tomate. Selección de cosecha según la especie o mercado. La cosecha se da inicio a los 70 a 90 días después del trasplante, cuando el tomate alcanza el calibre deseado según la variedad utilizada y empieza el fruto a rayarse o tener un cambio en su coloración. Lavado, desinfectado, encerado, empaque, etc. La higiene es un punto importante en la hortalicultura. Con ayuda de diferentes medidas de higiene para evitar que permanezca cualquier tipo de enfermedades y plagas en el invernadero, se asegura de que tu nuevo cultivo no se vuelva a contagiar. El protocolo de desinfectación para tomate le ayudará siguiendo los pasos que aparecen. Te aseguras de una limpieza y desinfectación óptima. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco y yo les hablaré sobre la tecnología de producción del maíz. Preparación del terreno. El maíz se adapta muy bien a todo tipo de suelo, pero el suelo con pH entre 6 a 7 son los que mejor se adaptan. También requiere de suelo profundo, rico en materiales orgánicos. Del maíz. El maíz no solo se siembra en semillero, sino mediante la siembra directa. La época de siembra del maíz ideal es desde abril hasta principios de junio. Riego. En la actualidad, los sistemas de riego que más se utilizan son riego de gravedad, riego de aspersor y riego de microaspersión. También se utiliza comúnmente el riego por goteo. Riego auxiliar. En México, la frontera agrícola entre el rendimiento comercial y el potencial es todavía muy amplia. En este caso del maíz, los rendimientos del grano obtenidos en condiciones de riego y temporal son bajos con respecto a las potenciales. Riego manual, por mangueras o regaderas. El riego manual del maíz es muy poco utilizable debido a que tarda mucho tiempo. Presurizado o localizado. Son todos aquellos sistemas de riego que necesitan una fuerza o energía para hacer llegar el agua a la planta, a diferencia del riego de gravedad, que este solo se necesita en desnivel o topografía del terreno. Labores de cultivo o manejo agrónomo. El control eficiente y oportuno de maleza es la clave más para la aplicación exitosa de sistemas. Se puede llevar a cabo de forma manual o mediante herbicidas, así como a través de la utilización de rotación de cultivos adecuada, que también incluye los abonos verdes y cultivos de cobertura. Control de maleza manual, química, mecanizada y acolchonadas. El control eficiente y oportuno de maleza es la clave más para la aplicación exitosa del sistema. Se puede llevar a cabo en forma manual o mediante herbicidas. Espalderos e inhalados. Este sistema ofrece la posibilidad de alcanzar rendimiento de granos comerciales de 1.8 a 2. Sin embargo, la inversión en materiales para tutores de plantas es mayor que uno de los anteriores sistemas. Al igual que la necesidad de mano de obra, se suele utilizar diversos tipos de tutores para el acceso a las plantas. En el caso de las podas, cuando la planta alcanza los 30 centímetros, es necesario dejar una sola planta por golpe para eliminar las restantes. Acomodo de guías. Esto servirá como guía la ubicación de cada hortaliza, el largo de la hilera por cada hortaliza, el espacio entre una hilera y otra y entre las plantas. Microtúneles. Son estructuras construidas para la protección de las plantas de maíz, desde su primer día de desarrollo hasta la etapa de la floración. G. Antes de llevar a cabo la cosecha manual, siempre es práctico dejar el maíz en el campo. Se queda adherido a las plantas por algún tiempo
Variable de muchas veces depende de diversos factores, donde el grano se seca de forma gradual. Fertilización vegetal. La primera fertilización se puede realizar a máquina al momento de la siembra o plana cuando la planta tiene 4 hojas completamente extendidas. Esto ocurre generalmente a los 8 días después de la siembra. Químico manual, mecanizada. En fertilización se utiliza una dosis de fertilización química convencional con los tratamientos 142 a 70 kilogramos, donde el momento de la siembra se aplica la mitad del nitrógeno y todo el fósforo, y la parte restante del nitrógeno se aplica en la segunda fertilizada, por lo que la fórmula aplica al momento de la siembra fue de 71, 70 y 0 y 50 días después. Riego químico, orgánico y combinado. Los abonos orgánicos se han utilizado desde tiempos remotos. Pueden prevenir, controlar e influir en la servilidad de patógenos del suelo. Además sirve como fertilizante y mejoradores de suelo. Plagas y enfermedades. El control de plagas del maíz según la etapa de desarrollo del cultivo y el grado de suspensividad del cultivo del maíz a los daños causados por las plagas depende de su estado de desarrollo, la germinación de la planta hasta que la planta llega a su máximo desarrollo. Se puede identificar con la siguiente relación del desarrollo del maíz y el ataque de las plagas. Tipo de control o manejos. La plaga y enfermedades son una de las principales causas de reducción del rendimiento en los cultivos de maíz. Son varias las plagas del maíz que podemos clasificar según su tipo de daño que realiza en la planta. Existe plaga del suelo, taladro y veranadoras. Manejo integrado MIP o EMIEP. El manejo integrado de las plagas MIP es la forma de mantener los huertos de manera que el daño de enfermedades y plagas esté bajo, en el nivel económicamente aceptable. Orgánico, biológico o birracional. Los insectos plagas son las principales limitantes en la producción de cultivo de maíz, por lo cual provocan daño en el desarrollo de la planta y por ende reducen el rendimiento. Cosecha o post cosecha. La respuesta de los cultivos o los índices de productividad estarían asociados a su comportamiento y adaptación de los diferentes ambientes, así como los factores ambientales que determinan el rendimiento de los mismos. El cultivo del maíz presenta una alta sensibilidad a los factores que reducen el crecimiento de la planta en periodos de tiempo muy cortos y definidos. Métodos y técnicas de cosecha. La cosecha se puede realizar de forma manual en la denominada pizca, separando las mazorcas de la planta para llevarlas a su secado final, almacenarlas y desgranarlas. Cosecha según la especie o marca. Respecto a las características de la mazorca, 70% de los campesinos seleccionan sus semillas en función del tamaño, seguida del lote delgado, 18 de sanidad, 8 de otro color diferente al maíz blanco, 4 al selección de semilla, se prefiere el uso de parte central, 70 y basal y 26% de la mazorca. Desinfectado, encerado y empaquetado. La limpieza consiste en extraer maíz de los silos, ya que prelimpian y separan por medio de una máquina llamada limpiadora, la cual está equipada con zarandas. Tecnología de producción de la papaya. Preparación de terreno. El cultivo de la papaya necesita para su adecuado desarrollo de suelo no compactados, textura franco, arenosa, estructura granular y permeables buenos, drenaje profundo y manto freativo, al menos a 2 metros. El riego de la papaya puede ser manual
o por goteo. Mayormente muchos agricultores usan la forma de goteo. Entre los sistemas de riego más empleados se pueden señalar gravedad, aspersión y localizado. El riego de auxilio se aplica en la etapa de encañe, lo cual ocurre aproximadamente de los 3 a los 40 días, después de que la planta haya brotado. El riego manual por manguera no es muy común. Algunos productores usan el riego manual solo para el jardín. Presurizado o localizado por goteo, tubos, aspersión, microaspersión y cintillas. Cuando se cuenta que el sistema de riego por goteo se considera el gasto de cada gotero y el número de goteros por hectárea para calcular fácilmente el tiempo de riego. Por ejemplo, si tienes un terreno de 1 hectárea con 100 metros de largo y 100 metros de ancho y queremos manejar 4.5 metros de espacio entre cada surco. El manejo de plagas y enfermedades. Las principales plagas y enfermedades que atacan el cultivo de papaya como producción de piel es pudrición radicular, pudrición de tallo, enfermedades de flores y frutas, enfermedades causadas por virul y plagas como ácaros, áfidos o pulgones. De control o manejo. Para prevenir debemos eliminar las hojas viejas de la planta, quitar las hojas y frutos enfermos y eliminarlos para tratar de fungicidas de leche, aceite de neem con bicarbonato cuando ya veamos los primeros síntomas orgánico, biológico, bioregional. El manejo de plagas y enfermedades. El manejo integrado de plagas y enfermedades, conocido como MIPE, es un enfoque que busca conjugar las ventajas de diferentes métodos de control, antes señalados de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de los cultivos. Cosecha y poscosecha. En lo general, los frutos pueden ser cosechados cuando aparecen cambios de colores de verde oscuro a verde brillante. Métodos y técnicas de cosecha. La cosecha por lo general comienza entre los 8 a 10 meses de realizar los trasplantes. Los frutos se reconocen para cortar cuando pierden el color verde intenso y toman tinte de verde claro. Selección de la cosecha según la especie o mercado. Primero, la papaya pasa por las reparaciones de campos en donde el equipo de 3 personas cortan, acondicionan y empacan. Cuando el destinado o mercado distante, las cajas son transportadas a las plantas de preferimiento y almacenamiento refrigerado, en donde se consolidarán sobre tarimas de madera, desinfectado, encerado y empaquetado. En caso de las frutas como la papaya o los choclos, se recomienda dejarlos durante 5 a 10 minutos de recipientes de agua con 2 gotas de lejía. Pasando este tiempo deben enjuagarse los productos con agua corriente. Capítulo 2. Tecnología de producción del arroz. En la preparación del terreno, los arrozales deben limpiarse de las malezas y los materiales no deseados. Tanto se deben nivelar la nivelación de los terrenos con láseres, que es también muy común entre los cultivadores comerciales de este producto. En el paso 1, los diques ayudan al campo a retener el agua de la lluvia. Como esto es algo que muchos productores del arroz informan en cada canal, que cada canal tiene una altura de 1,1-1,9 pulgadas, o sea 3-5 centímetros. Que este propósito es asegurar la disponibilidad de agua durante los periodos de lluvia. El paso 2, que es el riego del campo, que después de la construcción de canales de agua, muchos productores de arroz riegan el campo al menos durante una semana, que en esto ayuda a que el suelo se vuelva suave, blando y listo para paso 3 y paso 4. El paso 3, que es el procedimiento de labranza,
es cuando el suelo está lo suficiente mojado, lo más probable es que esté listo para arrar. En el paso 4 es cuando, que es inundación del campo, es después de la arreada. Los cultivadores de arroz pues a menudo inundan el campo durante aproximadamente 2 semanas. O hay algunos pues que lo hacen. Pasos 5 y 6. El paso 5 es un procedimiento de labranza secundario. Este paso se realiza a menudo al menos de 10 días. Implica que los campos de charco y tractor, el, el arado con charco se puede hacer con cultivadoras o sembradoras mecánicas, que la preservación y disponibilidad de nutrientes en el suelo normalmente se puede lograr con este método. Luego podemos raspar el arrozal de 2 a 3 veces en una franja de tiempo de 5 a 7 días. El paso 7, que es la nivelación de campo. Este es ya ya la fase final de la preparación de húmeda, que tiene lugar 2 días antes de la siembra. Un, un tablón de madera húmedo une a ellos, que cruzará todo el campo y lo nivelará. La superficie uniforme del suelo es esencial para la preparación seca. Esta preparación es una opción igualmente para las tierras bajas y altas, y en esta, al contrario que la anterior, este tipo de preparación no, pues en el paso 1, los diques ayudan al campo a retener el agua de la lluvia. Como esto es algo que muchos productores del arroz informan en cada canal, que cada canal tiene una altura de 1,1-1,9 pulgadas, o sea 3-5 centímetros. Que este propósito es asegurar la disponibilidad de agua durante los periodos de lluvia. El paso 2, que es el riego del campo, que después de la construcción de canales de agua, muchos productores de arroz riegan el campo al menos durante una semana, que en esto ayuda a que el suelo se vuelva suave, blando y listo para arroz. La siembra, pues la que más, la más tradicional consiste en sembrar el arroz en almacigos, porciones de tierra destinadas únicamente a la germinación, ya después de allá pasarla al trasplante, que ya tendrá un lugar definitivo, que esto se hace a principios de junio aproximadamente. La siembra del arroz, se, se siembra el arroz y se deja crecer hasta mediados de agosto, cuando es el momento de secar los campos. A primeros de septiembre se recolecta el arroz, dejándolo secar, se selecciona, se clasifican los granos, se pelan y en caso de que se comercialice sea el arroz blanco. El, Ahora les hablaré del riego. Pues el riego, pues el más empleado en estos son diversos, desde sistemas estáticos de circulación y de recogida de agua, pues siempre teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada sistema, en el que en eso permitirá a los arroceros elegir el sistema más adecuado a sus operaciones de cultivo, que a continuación les describo cada una de las. El sistema de riego por flujo continuo, que es el más convencional, siendo diseñado para autorregular el agua que fluye de la parte alta del arrozal a la parte baja. Entre los inconvenientes de este sistema destacan los vertidos de pesticidas a las aguas públicas, el aporte constante de agua fría por la parte alta de la tabla produce el resto de la fecha de maduración y perjudica los rendimientos en las zonas cercanas en la
a la entrada de agua y la introducción de agua en la fecha de aplicación de los herbicidas. El sistema de recuperación del agua de desagüe por circulación. Este es el sistema, este sistema facilita la reutilización del agua que sale y que permite que no se viertan residuos de pesticidas a los canales públicos. Que esto consiste en elevar el agua de desagüe de la última tabla hasta la tabla de cota más alta mediante una bomba de poca potencia a través de una tubería o de un canal. Sistema de riego estático. Esta mantiene las aguas con residuos de pesticidas fuera de los canales públicos y pues elimina la necesidad de un sistema de bombeo como el empleado en el circulante. Que este sistema consiste en un canal de drenaje que corre perpendicularmente en los desagües de las tablas. El canal está separado de cada parcela por una serie de válvulas que controlan la profundidad dentro de cada tabla, que posteriormente no es adecuado para suelos salinos y además se reduce el terreno cultivable debido a la construcción del canal de drenaje. Perdón. Sistema de riego mediante recuperación del agua. Esta, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Recupera el agua que se realiza mediante tuberías, utilizando el flujo debido a la gravedad para llevar el agua de una tabla a otra. Y pues esto permite que una gran flexibilidad en el manejo, aunque cuando están conectadas varias tablas, debido a la gran superficie, se hace difícil este manejo preciso y eficaz. Teniendo en cuenta también que los suelos sólidos sódicos está basada en la acumulación de sales que puede resultar en un problema más grave. Labores de cultivo o manejo agroquímico. Preparación de terreno. Esta depende de la técnica de siembra a utilizar, ya sea pues el inundado como ocurre en la mayoría de las veces, como para cultivos en secado o para arroz voluntario. Teniendo en cuenta que la preparación del terreno en húmedo es un poco más laboriosa que la que se realiza en seco. Su costo y su uso se justifica, ya que con ellas es posible el control de malezas que disminuyen el valor del producto. En las nivelaciones del terreno, la, pues, la aplicaron la aplicación de las técnicas de nivelación de los lotes destinados para la siembra es un bajo riego implica inicialmente altos costos. Para una más eficiente operación es sembrar y preparar. Para así mismo es más manejable el cultivo. Los, este resultado se logra efectuando una labor de nivelación del terreno de manera de tal que se puedan obtener curvas de contorno ligeramente rectas y uniformes. En los balances, este es para mantener el cultivo inundado y controlar el agua que cubre el suelo, que es necesario disponer de medidas de medios de balanceo y que son simples caballones o lomas de tierra. Inundación de balances. Esto se hace días antes de que se proceda a fanguear. Se inunda el terreno para preparar con el que se inunda el terreno a preparar con el fin de que se humedezca. Pues de tal forma que al parecer la máquina el suelo esté bien mullido y las mareas sean destruidas. Preparación del terreno vegetal o en sí la fertilización. Pues para llevar una fertilización eficiente con el cultivo del arroz, pues hay que conocer las cantidades extraídas de nutrientes.
Pues este sistema de manejo de la fertilización se basa en un correcto equilibrio de suelos y un manejo exquisito del pH, que en sí para llevar a cabo una fertilización eficiente hay que fijarse en los principios, en sus principales nutrientes que extrae un cultivo, lo que no implica que se realicen aportes de otros micronutrientes, perdón. Esto quiere decir que aunque tengamos disponibles todos los nutrientes, si tenemos un solo nutriente deficitario, ya sea un macronutriente o un micronutriente, esto repercutirá en el rendimiento del cultivo. Que es importante indicar que en algunos de los micronutrientes rara a la vez encontramos deficiencias. Si aplicamos fertilizantes orgánicos como compost, purinas, residuos agroalimentarios, y que por este motivo estas no se plantean cuando se identifican informes sobre deficiencia. Manejo de plagas y enfermedades. Las plagas más comunes son las rosquillas, que son una especie de orugas que pasan desapercibidas para el agricultor, más porque actúan por la noche. Tenemos más como el minador del arroz, que procede de los huevos que las moscas van dejando en las hojas de las plantas, el pulgón, pero a pesar de que muchas veces es inevitable la aparición de plagas por la situación geográfica o los cambios de la temperatura, prevenirlas es la mejor forma de luchar contra ellas. Que en caso de que la plaga acuda al grano almacenado, si no hay mucha cantidad, es tratar de almacenarlo en recipientes herméticos para evitar la entrada de visitantes indeseados. El, para combatir esas plagas, pues el gorgojo del arroz se suele eliminar aplicando un CO2 en el silo para asfixiar a los posibles plagas. Que el aceite de igual manera, el NEM o NIM, también ha demostrado ser muy eficaz contra plagas, como el minador de las hojas. Cosecha y post cosecha. La cosecha de este cultivo presenta características muy especiales, como la gran cantidad de materia verde, grano muy abrasivo, húmedo y delicado, pues dando que los indicadores que determinan la madurez del arroz para realizar la cosecha son determinados de manera visual, por una simple inspección o por la determinación del contenido de humedad en el campo, dando que la simple inspección toma en cuenta la coloración de las plantas, cuando éstas alcanzan una coloración amarilla en la plantación y las espigas cuelgan de la planta por el peso de los granos determinados, que está listo para la cosecha. La cosecha se realiza cuando se tiene una humedad entre 13 y 25%. Perdón. Otro factor que aporta con la determinación de la madurez del grano es el ciclo vegetativo, periodo que transcurrido después de efectuarse la siembra. La cosecha puede ser manual y mecanizada, que para la primera se realiza la siega utilizando hoces y la desecación. Para la desecación se hacen atados de 5 kilogramos de peso. Luego se hace la trilla, que es la separación de los granos de la espiga, y como último paso la limpieza. Ya en cuanto a la cosecha mecanizada, se utiliza una cosechadora que corta, trilla y limpia el grano. Siembra. Esto se hace apretando la tierra con las manos y saturarla con agua. Durante esta primera semana riega la planta cada 3 o 4 días. La distancia de plantación es de 30 centímetros entre plantas y de 30 centímetros entre hileras, formando hileras de 5 a 7 plantas. Riegos. Si el terreno está seco, se inician los riegos a los 15 a 25 días después de la plantación, y cuando falten las lluvias durante el ciclo
primavera-verano. Se hacen riegos cada 20 días y durante el ciclo otoño-invierno se riega cada 30 días. Riego de auxilio. Esto se hace cuando las precipitaciones reales no son suficientes para su establecimiento, por lo que requiere de riegos de auxilio para la cosecha de productos agrícolas y forrajeros. Riego manual. Se hace poniendo agua del suelo y finalizan con la pérdida de esta a través de los tallos o cladodios. El agua es echado en mangueras con goteros y se deja salir el agua para drenarlas. Manual para planificar una producción. Presurizado. Esto se hace con el rendimiento de las variedades del nopal. Este se usa en el sistemas procesales de riego. Esto se hace cuando esto se encuentra localizado entre los paralelos 24 grados, 59 y 26 grados. Labores de cultivo o manejo. Este es un diseño de bloques completos al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Tiene en cuenta que todos los tratamientos en aplicación postemergente a la maleza no causa ningún daño fitotóxico al cultivo. Los tutores. Esto se hace si quieres que tus plantas tengan un crecimiento correcto. Los tutores y espalderas son elementos ideales para profesionales, el sostén que necesita y como consecuencia darle elegancia. Teniendo en cuenta que las plantas de tallos delgados y las especies tapizantes suelen necesitar un soporte para crecer con todo su esplendor. Podas. Los nopales se cortan en el punto de unión con la penca productora para evitar las pudriciones en las plantas y en los nopales cosechados. Microtúnel y aporquel. La tecnología de microtúneles para la producción de nopal de verdura en invierno consiste de estructuras hechas con varillas arqueadas y cubiertas o forradas con manguera negra. Aporque. México cuenta con diferentes especies de cactáceas que tienen importancia alimenticia, ecológica y cultural. Nutrición vegetal o fertilización. En los huertos de nopal para tuna, el método de fertilización más usado es la aplicación al suelo de abonos orgánicos, fertilizantes químicos o la combinación de ambos. Manejo de plagas y enfermedades. Existe poca información y estudios sobre la diagnosis, sintomatología y control de las enfermedades que atacan este cultivo. No existe en México producto comercial plaguicida, fungicida, antibiótico y bactericida. Las prácticas de manejo de las enfermedades para este cultivo deben enfocarse a medidas de buenas prácticas agrícolas, como selección adecuada y confiable de material de propagación. Control químico. Esto se hace aplicando insecticidas en los sitios iniciales de invasión de adultos para tratar de eliminar al picudo barrenador. Cosecha y poscosecha. Los nopales amigos son comercializados en peca o picados. Previo lavado y prefriamiento empleada una solución de cloro. El tiempo de vida de poscosecha del nopal es de 7 días con espinas y 2 días sin espinas. Las espinas comúnmente son removidas justo después de la cosecha o justo antes de la comercialización. Indicadores y selección. Los criterios de selección para su exportación incluyen únicamente el color, el tamaño y la ausencia de deformaciones visualizadas por los productores del momento de la cosecha. La selección se hace en la época de cosecha, por lo general ocurre entre los meses de junio y agosto en el hemisferio norte, siendo recomendable cosechar con guantes protectores para evitar daños al recoger el fruto.